Los Carolina Panthers se han convertido en el 13º equipo en la Super Bowlera en traspasar para conseguir la primera elección de un draft. Y aunque hay rumores de que ahora los Panthers puede que quieran hacer un trade down desde el número 1, la situación me ha hecho pensar, ¿cómo de exitosos han sido este tipo de trades en la historia de la NFL? Pues para empezar tenemos que irnos a 1967, un draft en el cual los New Orleans Saints eran los protagonistas, porque era el draft anterior a su primera temporada en la NFL. Debido a esto, el día 1 de noviembre de 1966, el día de todos los santos, se realizó un draft de expansión en el cual los Saints pudieron draftear a múltiples jugadores de otros equipos para formar su roster inicial. Pero este roster tenía un problema, solamente había un quarterback drafteado en el equipo, Gary Wood, así que los Saints necesitaban un nuevo quarterback. Ante esta situación, los Baltimore Colts llegaron al rescate de los Saints y ofrecieron a su propio Gary Cuozzo, un quarterback que estaba de suplente por detrás de Johnny Unitas y que apenas tenía tiempo de juego, por lo cual lo ofrecieron a los Saints para, pues bueno, ser su quarterback de futuro. Además, como parte del trade, los Colts también enviarían al liniero ofensivo Butch Allison. Eso sí, el precio no iba a ser barato para los New Orleans Saints. No solo pagarían la primera pick del draft del 67, sino también pagarían una elección de tercera ronda en el mismo draft y una elección de séptima ronda en el draft de 1969. Todo ello junto al center Bill Curry. Y os puedo decir que este trade fue un completo desastre para los Saints, no solo por el hecho de que tanto Cuozzo como Allison no estarían en el equipo 4 años después de este trade, sino por el hecho de que los Colts draftearían al defensive end Bubba Smith, que se convertiría en un 3 veces All Pro, 2 veces Pro Bowler y además sería titular en la Super Bowl 5, la cual los Baltimore Colts ganarían. Lo gracioso es que prácticamente a la vez que los Colts y los Saints estaban negociando este trade, los Giants y los Vikings negociaban otro trade, pero en esta ocasión sería por la primera pick del draft del año siguiente, de 1968. Porque veréis, el draft de 1967 fue el primer draft conjunto entre la NFL y la AFL, dos ligas que acabarían juntándose para formar la NFL que conocemos actualmente. Y como parte de las negociaciones para crear este draft conjunto, a los New York Giants se les propuso una opción. Podían escoger tener la primera pick en el draft del 67 o en el draft del 68, y los G-Men escogieron esta segunda opción. El tema es que en 1966 los Giants tuvieron una de las peores temporadas de su historia y tenían una clara necesidad para mejorar su quarterback. Viendo la situación, ofrecieron la primera pick del draft del 68, que ya tenían asegurada, a los Minnesota Vikings para conseguir los servicios de su quarterback, Fran Tarkenton. Un trade que no solo incluía esta primera pick del draft del 68, sino que también las elecciones de primera y segunda ronda de los Giants en el draft del 67 y su elección de segunda ronda en el draft de 1969. Y este trade, de nuevo, igual que en el caso de los Saints, fue un completo desastre para los neoyorquinos. Y no solo por el hecho de que la primera pick del draft del 68 se convertiría en el futuro Hall of Famer Ron Jari, sino que además en 1972 los New York Giants volverían a traspasar a Tarkenton a los Minnesota Vikings, un Tarkenton que lideraría a Minnesota a 3 de las siguientes 5 Super Bowls después de su regreso a los Vikings. Eso sí, lamentablemente para los Vikings no ganarían ninguna. Tras este dúo de traspasos consecutivos nos tocaría esperar hasta 1974 para volver a ver un trade por la primera pick del draft. Y sería un traspaso 100% tejano entre los Houston Oilers y los Dallas Cowboys. Un trade en el cual los Cowboys enviaron a dos jugadores a los Houston Oilers, el defensive end Toddy Smith y el wide receiver Billy Parks. Pero eso sí, estos jugadores no rendirían absolutamente nada para los Oilers. Todo el beneficio se lo llevarían los Cowboys, que acabarían drafteando a dos jugadores que serían fijos en su franquicia durante la próxima década. Con la primera pick draftearían a Ed Too Tall Jones, un jugador que pasaría toda su carrera bastante sólida en Dallas. Eso sí, una carrera que se vería pausada durante un año después de la temporada de 1978, porque a Too Tall le apeteció meterse en el boxeo. Era un deporte que ya había practicado en la universidad y que se le había dado bien, y que durante el año 1979 participaría en 6 combates profesionales, con un récord de 6 victorias, 0 derrotas, completamente invicto y con 5 victorias por KO, antes de volver a la NFL para la temporada de 1980. Por otro lado, los Cowboys draftarían al quarterback Danny White con la otra pick que obtuvieron de este trade, la pick
número 53 del draft del 74. Y Danny White acabaría siendo el quarterback titular del equipo durante gran parte de la década de los 80, cosechando 62 victorias y 30 derrotas antes de dar el relevo al legendario Troy Aikman. Un año después, en el 75, volveríamos a tener un trade por la primera pick del draft, y una vez más los Baltimore Colts estarían involucrados, esta vez con los Atlanta Falcons. Un trade que hasta ahora es lo más cercano a un win-win que hemos tenido en la historia de estos trades en la NFL. Los Colts tenían posesión de la primera pick de draft y la traspasaron a los Falcons a cambio de la elección número 3 en ese mismo draft y del liniero ofensivo George Kunz. Kunz fue una muy buena pieza para los Baltimore Colts en los 5 años que jugó allí antes de retirarse, cosechando 3 All Pros y 3 Pro Bowls en esas 5 temporadas. Mientras tanto, el jugador que draftearon los Falcons con esa pick número 1 sería el quarterback Steve Bartkowski, que fue probablemente el primer quarterback longevo que tuvo esta franquicia en su historia, y a día de hoy es miembro del Ring of Honor de los Falcons. Así que, aunque quizá daría el punto positivo en este trade a los Falcons por el hecho de que los Colts no hicieron absolutamente nada con la pick número 3 que recibieron, draftearon a Ken Huff, que a los pocos años estaba fuera de la liga. Aún así, yo creo que este trade fue bastante bueno para ambas partes. 3 años después, en 1978, los Buccaneers y los Oilers harían un trade por la pick número 1, con los Oilers subiendo para draftear a Earl Campbell. Y de los 12 trades que vamos a analizar en este vídeo, la elección de Earl Campbell es sin duda la mejor hasta ahora. Rookie del año, MVP, 3 veces jugador ofensivo del año, jugador miembro del All-Decade Team de los 70 en la NFL y por encima de todo, miembro del Salón de la Fama. Mientras tanto, ojo, los Bucks no se quedarían cortos, porque recibirían múltiples selecciones, picks de primera, segunda, tercera y quinta ronda entre los drafts del 78 y del 79, y además el tight end Jimmy Giles, que sería 4 veces Pro Bowler durante su estancia en los Buccaneers. Pero lo que hace este trade un completo win-win para ambas partes es lo que hicieron los Buccaneers con una de esas elecciones, la elección número 17 en el draft del 78, una elección que utilizaron para draftear al quarterback Doug Williams, un quarterback que se acabaría convirtiendo en uno de los mejores quarterbacks de la liga y que llegaría a ser ganador y MVP de la Super Bowl, el primer quarterback negro en conseguirlo, convirtiéndose de esta forma en una de las grandes leyendas de los Tampa Bay Buccaneers. O eso es lo que me gustaría decir, en realidad, porque la verdad es que Doug Williams duró muy poco en los Buccaneers. Cuando llegó la hora de firmar su primera renovación, el dueño de los Buccaneers, Hugh Culverhouse, se negaba a pagar el dinero que se merecía, por lo cual Williams se fue de los Buccaneers y acabaría en los Washington Redskins, donde sí se convirtió en este jugador amado de la franquicia y sí que se convertirá en este primer quarterback negro en ganar y ser MVP de una Super Bowl. Pero el egoísmo del dueño de los Buccaneers impidió que pudiera hacer todo esto en Tampa Bay y fomentó aún más la cultura perdedora que tenían los Buccaneers en esta época. Y como más prueba de esta mala cultura tenemos el hecho de que en el 84 los Buccaneers volverían a estar en la primera pick del draft. Y ojo, formarían parte del hasta ahora único trade a 3 bandas, más o menos, por la primera pick de un draft de la NFL. Digo a 3 bandas un poco entre comillas, porque la verdad es que la historia fue la siguiente. En 1983, los Buccaneers hicieron un trade con los Cincinnati Bengals, con el objetivo de obtener al quarterback Jack Thompson, pero el experimento de Thompson en Tampa Bay fue un completo desastre y los Buccaneers acabarían con la primera pick del draft. Los Bengals traspasarían esta primera pick a los New England Patriots, que la utilizarían para draftear al wide receiver Irving Fryer. Y la verdad es que en general este es posiblemente el peor trade del que he hablado hasta ahora. Ya sabemos que la parte de Jack Thompson en los Buccaneers no funcionó, jugó 2 años en el equipo y ganó 3 partidos, horroroso. Por otro lado, los Bengals recibieron 4 elecciones recibidas a cambio de la elección número 1, incluidas 2 de primera ronda, y ninguna saldría bien para los Bengals. Lo mejor de todo este trade es el jugador que acabó siendo seleccionado el número 1, pero es que incluso Irving Fryer fue un jugador bueno, pero tampoco espectacular. Jugó 15 años en la liga, 8 con los Patriots, fue algunas veces Pro Bowler y demás, pero tampoco es un jugador que digas tú, wow, era un pick 1 indiscutible. Al final,
Los Patriots ganaron el trade, pero por muy poquito. En 1990 tendríamos un nuevo trade entre Falcons y Colts por la pick número 1, pero en esta ocasión con los roles a la inversa. Serían los Colts los que subirían al puesto 1 para draftear al quarterback Jeff George, un quarterback que la verdad defraudó en Indianapolis. 4 temporadas, ninguna con más de 3.000 yardas de pase, y acabaría siendo traspasado precisamente a los Atlanta Falcons. Mientras tanto, los Falcons ganaron por completo este trade, porque recibieron a 2 muy buenos jugadores como parte del traspaso. Andre Rison, un wide receiver que sería 4 veces All-Pro y 4 veces Pro Bowler en sus años en Atlanta, y el offensive tackle Chris Hinton, que era un tackle bastante sólido en la época. Si avanzamos un año más, a 1991, volvemos a tener un trade por la primera pick, en esta ocasión entre los Patriots, que tenían la primera pick, y los Cowboys, que la recibieron. Y al igual que cuando el trade triple entre Buccaneers, Bengals y Patriots, en esta ocasión yo diría que nadie sale ganando. Por un lado tenemos la pick que hicieron los Dallas Cowboys, que fue para draftear a Russell Maryland, un jugador decente, pero que ni mucho menos era merecedor del pick número 1. Mientras tanto, los 2 jugadores que draftearon los Patriots con las picks que recibieron, Pat Harlow y Jerome Henderson, picks de primera y segunda ronda respectivamente, no hicieron nada reseñable para el equipo. En 1995 veríamos un poco cómo la historia del primer trade del que hemos hablado hoy se repetía, más o menos. Porque veréis, en el 95 pasaron 2 cosas muy importantes. La primera es que nací yo, y la segunda es que los Panthers y los Jaguars fueron introducidos como franquicias de expansión a la NFL. Esto hizo que los Panthers tuvieran la primera pick del draft del 95. Una pick que traspasaron a los Cincinnati Bengals, porque los Bengals querían draftear un running back, el running back Keyana Carter, uno de los mayores busts de primera pick de draft de la historia de la NFL. 8 temporadas en la liga para Keyana Carter y en total pasa por muy poquito las 1000 yardas totales de carrera. Mientras tanto, los Panthers conseguirían draftear a Kerry Collins, que aunque no estuvo toda su carrera en los Panthers, sí que fue el quarterback que llevó a Carolina por primera vez a los playoffs en 1996. Si avanzamos 2 años más, a 1997 tenemos un trade bastante curioso, porque podríamos decir que los Jets perdieron la oportunidad de draftear a no solo uno, sino 2 offensive tackle Hall of Famers en un mismo draft. Tenían la pick número 1 y la traspasaron a los Rams, que draftarían al futuro Hall of Famer Orlando Pace, pero a cambio recibieron la pick número 6, una pick que sería traspasada a los Seahawks para que estos drafteasen a Walter Jones, otro offensive tackle que también acabaría en el Hall of Fame. Aunque para ser justos con los Jets, no fue un trade directo. Ellos traspasaron la pick a los Buccaneers y luego los Buccaneers la traspasaron a los Seahawks. Pero ciertamente podemos decir que los Jets tuvieron la opción de draftear a 2 futuros Hall of Famers y acabaron con James Farrior, un linebacker que acabaría siendo All Pro y Pro Bowler en 2004, pero sería para los Pittsburgh Steelers. Con los Jets no hizo absolutamente nada. Así que los Jets perdieron por partida doble. Y ahora que me doy cuenta, hace un rato que no vemos a los Falcons por aquí. Así que vamos a pasar a saludarles de nuevo, porque en 2001 subirían a la pick número 1 para draftear a Michael Vick. Este trade lo harían con los San Diego Chargers, unos Chargers que recibirían al wide receiver Tim Dwight y la elección número 5 y 67 del draft de 2001, aparte de una elección de segunda ronda en 2002. Pero aquí lo importante es esa elección número 5, porque se transformaría en la Danian Tomlinson. Y me da igual lo bueno que sea Michael Vick en Madden o lo bien que jugase en Atlanta y en Filadelfia más adelante en su carrera. La Danian Tomlinson es la Danian Tomlinson. Los Chargers ganan este trade sin ningún tipo de duda. Y después de este trade, sorprendentemente la NFL estuvo en silencio con respecto a traspasar la pick número 1. 15 años pasaron hasta que en 2016 los Rams subieron al puesto número 1 desde el puesto número 15 en un trade con los Titans para poder draftear a Jared Goff. Un trade en el cual evidentemente los Rams tuvieron que traspasar un montón de picks para poder subir desde el número 15. Pero solamente nos tenemos que fijar en una, la número 45, en la cual los Titans draftearon a Derrick Henry. Y de nuevo, vale que Jared Goff jugó, pues bueno, decentemente durante un tiempo los Rams, consiguió llegar a una Super Bowl, y vale que esté jugando ok en los Lions, pero Derrick Henry ha dominado por completo la NFL en los últimos años. Este trade lo ganaron sin ninguna duda los Titans. Pero ojo, ese no fue el trade más importante del draft de 2016, porque hubo otro trade en ese mismo draft que sigue repercutiendo en la NFL a día de hoy y que lo seguirá haciendo por lo menos hasta 2026. Os explico qué trade es y por qué en este vídeo aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.